Buenas noches a todos. Vamos a tener aquí la lección Samuel, juez de Israel, que es la lección que corresponde al próximo domingo, con la intención de que ustedes puedan tener el beneficio de tener esta clase disponible para ustedes. Como saben, estamos estudiando el libro de Samuel, primera de Samuel, y hemos visto la historia de este gran profeta. Y hoy vamos a ver su ministerio, el juez de Israel. Aquí pueden ver el objetivo de esta clase, que es entender cuando tú sigues el camino de Dios, la importancia de nosotros sigamos la instrucción divina. Vamos a entender bien ese ministerio de Samuel, que se caracterizó porque fue un hombre que realmente muy afín a la voz de Dios, fue un gran líder en muchos aspectos, tanto civil como juez. Y también vamos a profundizar en lo que sucedió cuando el pueblo pidió un rey. Quizás a destiempo, vamos a aprender que fue un poco a destiempo que el pueblo de Israel pidió eso. La afirmación fundamental dice, cuando buscamos a Dios, todo sale bien. Y yo creo que eso es algo muy importante. Buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, se nos dice. Así que creemos que es algo fundamental el que busquemos a Dios. El versículo militar dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y esa fue la expresión que recibió Samuel de parte de Jehová cuando el pueblo le pidió un rey. Vamos a ver en qué contexto se da esa respuesta de Jehová, que a veces nos permite a nosotros, ¿verdad?, que hagamos cosas, lo que queremos, y nos deja que nosotros tomemos las decisiones para quizás darnos grandes lecciones, ¿verdad? Y creemos que eso es importante. Pero ya yendo a la clase como tal, la lectura de hoy nos lleva a Primera de Samuel capítulo 8, pero es importante comenzar a leer desde el capítulo 7 de Primera de Samuel, y vamos a entrar un poco en eso. Pero Samuel es recordado como un juez, un profeta, un siervo de Dios, que ciertamente su nacimiento fue milagroso, fue una respuesta, una promesa a su mamá, Ana, y ciertamente fue criado con un producto muy particular. El ministerio marcó una época muy importante, un retorno del pueblo a la humillación ante Dios. Vamos a aprender en esta clase que marcó también un periodo de paz, donde Dios, por medio de su intervención y como Samuel instruyendo al pueblo, pudo dar la victoria sobre los filisteos, que era un problema que estamos viendo en las clases pasadas. Sin embargo, a pesar de las grandes ejecutorias de Samuel, el pueblo rechazó en un momento dado la teocracia, que es la enseñanza donde Dios es el gobierno del pueblo, y pidió tener un rey como las demás naciones. Y ahí vamos a aprender, ¿verdad? Cuando tú quieres hacer las cosas como los demás las hacen, aunque Dios te está proveyendo todo, pues puedes incurrir en los riesgos que esta clase nos enseña. En esta lección vamos a ver parte del ministerio de Samuel, el dilema de que le solicitaran al profeta que le escogiera un rey, y ver cómo Dios estableció esa relación con su pueblo. Acá van a ver que vamos a estar hablando de varios lugares, varios sitios: Gilgal, Betel, Mizpa. Vamos a estar hablando de algunos lugares que poco a poco vamos a ir mencionando. Por una dije, es importante ir a Primera de Samuel, capítulo 7, del 2 al 17, para tener un poco de contexto de lo que estaba pasando en este tiempo. En la clase pasada habíamos dejado, ¿verdad?, cuando los filisteos se habían llevado el arca. Brevemente, tuvieron por 7 meses, lo regresaron el arca, y el arca regresó al área de Israel, pero sabían que la voz de Dios escaseaba en ese tiempo, porque ciertamente la relación de Dios con su pueblo estaba quebrantada, porque ellos se habían tornado de los buenos caminos. Pues aquí, cuando tomamos esta clase, ya el arca regresa, ¿verdad? Y pasaron 20 años desde que el arca había regresado, y ciertamente la casa de Israel estaba buscando tener nuevamente esa inspiración de parte de Dios. Y ya Samuel tenía este rol como el sacerdote y juez. Y lo que hizo Samuel, un hombre muy afín a Dios, es que le dice al pueblo lo que tenían que hacer para tener la bendición de Dios. Y ciertamente la bendición de Dios, lo que tenían que hacer era que tenían que arrepentirse. Usted ve que ya decíamos consistentemente
cuando uno está andando alejado de Dios, donde hay pecado, Dios no puede estar. Así que el consejo de Samuel era un consejo inmediato y raudo, diciéndole, mira, si quieres que Dios vuelva a tener la relación con ustedes como era, pues tienes que arrepentirte. Ciertamente fue la presión de los filisteos que creó esa necesidad del pueblo buscar la presencia de Dios, porque la opresión de ellos hizo que los israelitas recurrieran a Jehová, como dice el versículo 1 Samuel 7:2. Desde el día que llegó el arca a Curanjerín, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Esa presión de los filisteos los hacía buscar esa presencia, y ciertamente pues Samuel le dijo lo que tenían que hacer, tenían que arrepentirse de su mal camino. El pueblo le hizo caso, revivió la esperanza de liberación. Se convocan en un lugar llamado Mizpa, que literalmente es una torre, es una atalaya, es un sitio elevado, donde básicamente habían varias de estas, por así decirlo, las torres de vigilancia, y esta de Mizpa era un sitio elevado donde allí se convocaba el pueblo y se reunían. Estaba cerca de donde era Samuel, que era Ramá, y ciertamente pues se reúnen allí y el pueblo se convocó para este lugar. La palabra dice en el capítulo 7 que ellos se reunieron en Mizpa y sacaron agua. Este es capítulo 7, versículo 6 de 1 Samuel dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Este simbolismo de que derramaron agua nos indica que el agua simboliza el sentimiento de total incapacidad del pueblo para hacer una resistencia eficaz contra su enemigo. Así que, sin duda, la gente empezó a tener un acto de contrición, un acto de humillación ante Dios para restablecer esa relación de Dios con el pueblo de él, Samuel mediando esta relación que entre Dios y su pueblo. La gente mostró su necesidad de pasar tiempo orando para fortalecerse espiritualmente. Eh, 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 Cuando uno ayuna, ustedes saben que el proceso de ayuno, que uno separarse de una necesidad fisiológica como la que es comer, lo que uno hace es que sacrifica en algo para tener el espacio de fortalecerse espiritualmente. Y este pueblo hizo eso. Ellos empezaron a tener esta forma de contrición, admitiendo que habían estado haciendo pecado contra Dios. Y yo siempre hemos dicho consistentemente, cuando uno tiene un corazón que se humilla ante Dios, Dios está muy atento a la oración del justo. Y esto fue lo que pasó aquí, ciertamente. Ellos se humillaron y Dios está buscando establecer esa relación nuevamente. Los israelitas sintieron la necesidad de la ayuda de Dios y apelaron a Samuel para que Samuel estuviera clamando por Dios. Si usted mira el capítulo 7, primera de Samuel, va a ver que cuando ellos estaban ayunando, buscando la presencia de Dios, los filisteos vinieron contra ellos. Los filisteos, dice el versículo 7 del capítulo 7 de primera de Samuel, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, ¿verdad? Que ellos estaban ayunando, buscando de Dios, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, dice acá. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Acuérdense que los filisteos le daban unas pelas terribles, ¿no? Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, le dijeron, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano del filisteo. Samuel tomó un cordero de leche, hizo un sacrificio básicamente. Acuérdense que este pueblo ya estaba humillado, estaba pidiendo al Señor, ayúdame con esta gente que me están dando una pena. Y dice el versículo 10 del capítulo 7 de 1 Samuel, dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, mire esto, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Dice el comentarista que aparentemente
victoria que le dio Dios sobre los filisteos fue mediada principalmente por la intervención de Dios. El pueblo estaba humillado, estaba ayunando, pero Dios hizo algo sobrenatural para vencer a los filisteos, que le demostró el poder a ese pueblo filisteo y al pueblo de Israel de que Dios estaba realmente interviniendo por ellos. Es interesante ver cómo Samuel dio prioridad a la intercesión en su ministerio a través de todo su ministerio, porque se dio cuenta lo esencial que era para el bienestar de Israel. Todos nosotros debemos aprender que para ganar las batallas tenemos que tener un tiempo de intercesión, un tiempo de acercarnos a Dios, un tiempo de hacer lo que este pueblo hizo. Si estoy andando mal, enderezarme, pero dar tiempo para que el Espíritu nos hable. Y en la prueba, en la situación difícil, es importante que entendamos el valor de eso. Quería comentar en esta parte. No cabe la menor duda que Samuel era un juez y un profeta muy sabio. Él no solamente era un líder especial desde el punto de vista ministerial, sino que también era un buen líder civilmente. Cuando decimos civilmente, poner fin a las disputas entre las personas. Administraba. Estas personas tenían prácticamente una función casi administrativa también, además de espiritual, que sin duda alguna Samuel ejerció muy bien. Él estuvo muy activo en transacciones muy importantes, como esto que menciona aquí en la clase del territorio tribal de Benjamín, en la ciudad de Betel, y asignando y trabajando con los grupos importantes. Tenía un área designada que tenía 4 pueblos, y él era el profeta y juez de esos pueblos. Así que, si usted sigue leyendo en el capítulo 7, Samuel, cuando Dios le dio esa gran victoria allí en Mizpa eh, sobre los filisteos, dice la palabra que allí él hizo una gran victoria, ¿verdad? Jehová hizo una gran victoria, los filisteos fueron vencidos, no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Fueron restituidas, versículo 14 del capítulo 7, fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado de ellos, ¿verdad? Desde Grón hasta Gat, e Israel libró su territorio de las manos de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel, es lo que dice, a, a Israel todo el tiempo que vivió. El Señor puso en gracia a Samuel. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares, que eran los 4 áreas donde él estaba manejando sus juzgados, era donde él estaba pendiente de todo. Dice, después volvía a Ramá, que era donde él vivía, y su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó, termina ese versículo 7 diciendo, y edificó allí un altar a Jehová, porque él reconocía la importancia de, de lo grande que era Dios en el proceso. Samuel era, ¿verdad? Realmente un ministerio muy, muy bonito, y él reconocía a Dios como su mayor proveedor. Fíjese que esta es una breve descripción de lo que era el ministerio de Samuel, pero parece que era una persona muy organizada, un buen administrador. Era el gobernante ideal, le temía a Dios, era organizado, era específico en lo que decía. Dice que Samuel era una provisión de parte de Dios, fue entrenado por él, su corazón era dispuesto a él, mostró una capacidad de entender la mentalidad de su pueblo, entender las áreas débiles de su pueblo y ser capaz de reprenderlo con eficacia. A diferencia de Elí, que ciertamente tenía un proceso muy laxo de manejar al pueblo, Samuel era más efectivo. Vamos a ver que aún así tuvo algunos problemas con sus hijos, pero ciertamente eh, era una persona mucho más efectiva que Elí en esto, ¿no? Era decisivo en palabra y acción y estaba totalmente en contacto con Dios. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Un buen líder, y cuando digo líder, todos somos líderes en la casa del Señor. Un buen líder siempre está en contacto con Dios, siempre está claro de qué es lo que Dios espera de él, hacia dónde camina, hacia dónde se dirige, y el Espíritu Santo está comprometido con darnos esa dirección. Así que ciertamente esto es algo que es muy importante. La ironía era que era un gobernante eh, que, que era excelente. Sin embargo, el pueblo de Israel lo rechazó. Llega un momento, vamos a verlo más adelante, en el capítulo 8,
que se muestra que el pueblo empieza a decir, oye, ponnos un rey, no queremos que Dios nos siga guiando. Y vamos a ver que a veces el pueblo, queriendo parecerse a otros pueblos, comete el grave error de adelantarse a los planes de Dios. Eh, y a pesar de que Samuel fue extremadamente fiel a Dios, y eso lo calificaba como un gran líder, y Dios lo bendijo mucho durante su tiempo, el pueblo ciertamente pidió un cambio, no tuvo temor en desecharlo hacia un lado, pero realmente lo que quiero acá es que pensemos en esas características de Samuel, ese ministerio que él tenía, ¿verdad? Esa capacidad de administrar, esa capacidad de organizar, esa capacidad de estar en contacto con Dios, lo hacía un líder muy, pero muy, muy efectivo. Así que viene este problema donde el pueblo empieza a querer tener un rey como los demás pueblos. Eh, Y ciertamente esto se da, primero tengo que decirle que esto se da, no se da en un vacío. El asunto de que el pueblo pide un rey se da en el contexto de que surge que los hijos de Samuel, que también tenían, ¿verdad?, una función ministerial, ¿verdad?, no llevaron el trabajo tan bien como lo llevaba Samuel. La Biblia no nos dice que ellos estuvieran en pecado. Parece que no fueron buenos administradores, dejaron ser de alguna manera persuadidos a no hacer lo mejor. Y esto pudo tener una consecuencia, pero lo importante que yo quiero que ustedes sepan en esta etapa es que Dios ya tenía un plan para que el pueblo de Israel tuviera un rey. Y lo había ya hasta dicho desde antes. Si usted va al capítulo 16 de Deuteronomio, versículo 19, va a ver que el Señor ya les había prometido a ellos en la ley mosaica que cuando entraran a la tierra prometida, iban a tener un rey nombrado de su casa que los iba a dirigir y que iba a ser. Dios tenía un plan de poner un rey en la ley mosaica, ¿verdad? Pero este pueblo se empeñó en hacer ese proceso antes y pidió entonces a un rey antes de cuando Dios estaba listo a darlo. Así que cuando dice este comentario, si los hijos de Samuel hubieran demostrado ser tan fieles al pacto mosaico, que era, hay un pacto que si tú me obedeces vamos a entrar a la tierra prometida, allí te voy a poner rey. Eh, si lo hubieran hecho con el plan de Dios, hubiera salido muy bien. Los hijos eh, de Samuel, que se llamaba uno Joel y otro Abías, se descalificaron en ese liderazgo porque les dije que de alguna manera no llevaron a cabo el trabajo eh, como debía ser, y el pueblo empezó a pedir un cambio. Esto le pasó también a los hijos de Eli, como ustedes saben, los hijos de Eli fueron corruptos y bastante pecaminosos en ese aspecto y fueron retirados de ese privilegio. Pero el pueblo entonces no le gustó como los hijos de, de Samuel se comportaron y empezaron entonces de alguna manera a pedir un cambio. Fíjense que aquí tenemos el ejemplo una vez más de unos hijos que no son exactamente iguales a sus padres. Samuel es un ejemplo y la Biblia acá menciona que Samuel, a diferencia de él, no fue negligente en la enseñanza, simple y llanamente que los hijos no le salieron tan buenos como era él. Y eso tuvo un efecto. Eh, la influencia de los padres es importante, pero las elecciones personales de los hijos son más determinantes en el resultado de la vida de cada uno. Como ya he dicho, al fin y a la postre, usted no se salva por herencia de nadie. Usted puede ser que su hijo haya recibido el evangelio, igual que el otro hijo, uno le sale bueno, el otro le sale malo, porque la decisión de seguir al Señor es personal. Y que estos hijos no fueron tan buenos como fue Samuel. Hay comentaristas que critican a Samuel por el comportamiento de sus hijos, pero la verdad del caso es que no se describe que Samuel fue negligente eh, al llevar a cabo eh, el asunto con sus hijos. Evidentemente no se consideró a Samuel responsable de la conducta de sus hijos.
o quizás no quería manchar la reputación de este gran juez, pero los escritores no asocian la acción de Samuel, como fue en el caso de Eli, con una falta de omisión o una falta de no corregir a sus hijos adecuadamente. La verdad es que Dios ya había dicho, como le dije, eh, una, un plan para tener un rey, pero el pueblo se adelantó. Y viene esta petición a Samuel donde le dicen, ¿verdad? Mira, yo quiero que me pongas un rey. Todos los ancianos se pusieron de acuerdo y esto de que todos los ancianos, ¿verdad? Es como cuando hay una unión, todo el mundo se junta, vamos a poner, esta gente no los queremos, no queremos que Dios nos siga diciendo las cosas a través de Samuel, queremos que nos pongas un rey. Y se empeñan en eso. Y eso fue recibido como que el pueblo tenía una insatisfacción con el método que Dios había estado utilizando para proveer dirección al pueblo, que era a través de los jueces o de los caudillos. También eh, esta cosa de que ellos querían ser como todas las demás naciones demuestra que era como que yo me quiero parecer al otro. Y resulta ser que lo que hace particular por Israel es que era el pueblo de Dios. No había otro como Israel. Pero la gente a veces, pues no, yo me quiero parecer al otro, porque lo sea lo mejor, ¿verdad? Y muchas veces caemos nosotros en eso, con el tema de la moda, con hacer las cosas como los demás lo hacen, aunque tenemos quizás la forma correcta de hacerla, pero nos queremos parecer a otro. El propósito de Dios para Israel era que fuera diferente a las demás naciones, superior a ellas, por cierto, y una lección para todas ellas. Dios vio la demanda de que le pusieran un rey como una instancia de apostasía, como cuando alguien te da una galleta y dice, no, no te quiero, mano, tráeme otro, tú no sirves, ¿verdad? Y eso marcó grandemente la relación con Dios y su pueblo. Lo curioso es, lo curioso es que Dios accedió a la petición del pueblo, como lo hizo muchas otras veces. Lo hizo cuando les proporcionó maná, cuando les proporcionó codornices, cuando le dio agua en el desierto. Dios le provee las cosas a la gente, e inclusive a veces los deja que vayan por un camino que no es el mejor, porque al final a postre les quiere enseñar algo. Así que el Señor mezcló el juicio con su gracia. Vamos a dejarlo que corran ahí, ¿verdad? Vamos a darle soga, como decimos acá en el campo. Dios se propuso bendecir a todas las demás naciones a través de su reinado teocrático sobre Israel. O sea, el hecho de que Dios fuera el Dios de Israel esperaba bendecir a otras muchas naciones. Y esa fue la regla que Dios escogió para manejar su pueblo, con su pueblo. Él tenía administradores o mediadores, que ya saben que eran reyes o profetas. Dios hablaba a través de ellos, esos profetas o reyes ejecutaban su plan con el pueblo. Y esas funciones las llevaba a cabo porque Dios los inspiraba directamente. Estos, lo que podemos llamar vicerregentes, personas que estaban, ¿verdad?, a cargo de llevar lo que Dios, el plan de Dios con su pueblo, como Moisés, como Josué, los jueces, que Samuel fue uno de esos jueces, los reyes, eran parte de lo que Dios hacía, pero el verdadero Dios era el verdadero soberano del pueblo. Y sin duda alguna era el que llevaba las riendas del pueblo. Pero el pueblo rechazó esto. Vamos por un rey. Y vamos a poner que todo sea así. Sí, miren, la evidencia de que Dios estaba en el pueblo era la chequina de Jehová. La chequina es esa nube que seguía en el templo, encima del templo. Les decía que cuando ellos iban de noche era una columna de fuego. Cuando iban por el día era una nube, la chequina de Jehová. La presencia de Dios que era visible en el pueblo. Y eso era lo que acompañaba al pueblo donde quiera que iba. Y condujo a la nación a la tierra prometida y se paró en el templo de Salomón. Ahí se detuvo, ¿verdad? Finalmente se sabe que pues, la Shekinah de Jehová estuvo con ellos en todo momento. Dios siempre ha querido tener su presencia en su pueblo. De hecho, si usted mira, Dios restaurará este reino mediador de Israel cuando Jesucristo regrese a la tierra. Cuando Él regrese a la tierra, esa intervención divina donde Dios va a reinar, esa teocracia absoluta, cuando regresa a la tierra, Dios va a reinar sobre todo lo que esté acá. Y en su segunda venida servirá como un vicerregente de Dios. Dios estará allá
Jesucristo resucitado viene aquí a la tierra y reinará sobre todas las naciones como el rey mediador perfecto. Eso está descrito en Miqueas 4, del 1 al 8. Ese reino terrenal va a ser diferente al reino celestial de Dios, sobre el cual reina directamente desde el cielo. El reino celestial incluye todos los objetos, personas, eventos, actividades, fenómenos naturales, todo va a estar sujeto a, a- a lo que Dios quiere. El reino terrenal es una parte de este reino universal más grande de Dios. Así que siempre Dios ha querido tener esta relación con el hombre, lo va a restaurar cuando Cristo venga. Aquí estoy hablando una palabra un poco profética, pero quiero que usted vea la aplicación de ese aspecto. Así que no cabe la menor duda que ese rechazo que experimentó eh, eh, Samuel, lo experimentó también otra mucha gente, ¿verdad? Moisés, Jesucristo mismo también fue rechazado y otros fieles también recibieron ese rechazo. Ahora bien, veamos cuál es la consecuencia de tener un juez, ¿verdad? De tener un rey, perdón. Eh, ¿Cuál es la consecuencia cuando tú desechas lo que Dios ha tenido en plan y tú te quieres adelantar? Samuel fue obediente a Dios y fiel a los israelitas. Les habló de grandes consecuencias de traer un rey. Les dijo, oye, espérate, si usted, espérense en un momento, les dijo, si ustedes quieren un rey, hay un problema con eso, ¿verdad? Los reyes puede ser que te pierdas la libertad. Alguien va a decidir por ti. Las posesiones las vas a tener que compartir con ese rey. Y empieza a hacer una serie de advertencias, ¿no? Un rey tomaría a tus hijos y los convertiría en capitanes para pelear sus guerras. Un rey tomará a tus hijas como sirvientas. Un rey le cobrará impuestos y se llevará sus bueyes. O sea, él le hizo toda una serie de advertencias al pueblo de por qué no era una buena idea tener un rey cuando tenías todo, como tenías a Dios, ¿no? Pero aún así el pueblo se empeñó en seguir, ¿verdad? Persiguiendo el tema de tener un rey. Hay evidencia que las naciones que estaban rodeadas alrededor de Israel sufrieron mucho porque sus reyes exactamente pues hacían lo que Samuel les dijo, que se apoderaban, los mandaban los hijos a la guerra, le cobraban impuestos, todo este tema, ¿no? Eh, y muchos de los pueblos eh, se arrepentían de tener un rey porque el rey los decepcionaba. Eh, pero Dios dejó que ellos tuvieran el rey. Dios no quitó las consecuencias de la elección de ellos clamar por un rey. Dios dejó que el pueblo tuviera su rey. Les permitió que hicieran lo que ellos querían hacer. Eh, Su rey pudo haber sido de gran alegría para ellos en lugar de una gran decepción si hubieran esperado a que Dios fuera el que pusiera el rey en el momento de cuando les dije, ya se había profetizado que iba a haber un rey, pero era en el momento de Dios. Aquí el problema fue que lo hicieron antes y Dios interpretó eso como un rechazo de él. Así que, como pueden ver, hay una enseñanza de que no debemos adelantarnos al plan de Dios. Debemos estar en sincronía con él, no querer que por nuestra imposición lo que es el plan de Dios se ve interrumpido. La impaciencia del pueblo fue lo que causó que Saúl fuera el primer rey en lugar de David, que hubiera sido quizás el primer rey en el plan de Dios. Y ciertamente, sin duda alguna, el reinado de Saúl fue un false start, un falso comienzo. Es como cuando alguien se tira antes de lo ocurrido, cuando alguien brinca el puente antes de llegar a él, ¿verdad? Así que Samuel en el capítulo 8 nos dice claramente, usa esto para decirnos la razón por qué Saúl se convirtió en una decepción para los israelitas al final, la postre. Porque fue un desastre como rey. Digo, tuvo algunos aciertos y vamos a ver, ¿verdad? No todo su reinado fue un fracaso. Tuvo algunos aciertos, hizo algunas cosas buenas, trajo algunas bendiciones, ¿verdad? Pero, pero al final y a la postre, el reinado de Saúl fue un desastre y terminó mal por consecuencia de que sencillamente no fue el perfecto plan de Dios. Mire, está la voluntad permisiva de Dios. Dios a veces permite que las cosas pasen y está la perfecta voluntad de Dios,
que cuando Dios específicamente tiene un plan y usted lo cumple al pie de la letra. Así que, en resumen, ¿qué es lo que estamos viendo en esta clase? Lo que vimos fue que, ¿verdad? Samuel, que fue un juez, un ministerio precioso de parte de él, que llegó a ser un gran juez, un gran profeta, siendo llamado por Dios al ministerio, vivió para el ministerio, fue un hombre de mucha capacidad administrativa, mucha capacidad de implementación, era un apasionado por el bienestar espiritual del pueblo, los enseñó a humillarse, cuando los vio mal les dijo, mira, tenemos que humillarnos, los dirigió hacia Dios. Miren qué características tan lindas como líder tenía Samuel. Un gran ejemplo, sin duda. Guió al pueblo al arrepentimiento, los encauzó en los caminos santos de Dios, los mantuvo lejos de la idolatría rampante de todo lo que había allí, y trabajó duro para que su gente y el ministerio fueran dirigidos hacia Dios. Una forma de llevar a cabo el ministerio muy buena. Sin embargo, fue rechazado, o sea, la gente pidió un rey a pesar de que él dirigió muy bien el pueblo y se hubieron resultados muy tangibles. Así que eh, hay veces que vamos a ser rechazados aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, pero mire, siempre sepa que servimos a un Dios que es justo, un Dios que es eficaz y Él siempre nos va a poner, nos va a dejar saber que estamos haciendo lo correcto y a pesar de que el pueblo rechazó le dijo a Samuel, bueno, queremos rey, le dijo, mira, no te preocupes, no te han rechazado a ti, me rechazaron a mí, le dijo Dios. Y ya saben la consecuencia que hubo. El pueblo prefirió ser como los demás en lugar de mantener su condición de separados y santos para Dios. Y a veces pues este mundo con sus luces y música atrae mucho a los cristianos y nos trae mucho a nosotros. Sin embargo, tenemos que pensar si queremos parecernos tanto al mundo que perdamos la bendición de Dios. Así que es importante que entendamos la importancia de que estemos en la presencia de Dios y que estemos en el plan de Dios. Dice el Salmo 84:10, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Así que entendamos que lo que queremos hacer es que Dios nos dirija, que seamos imitadores de Samuel como un perfecto ejemplo de lo que es un buen ministro de Dios y esperemos que no nos querramos apresurar a los planes de Dios en las cosas nuestras. Dios los bendiga y espero que hayan disfrutado esta clase.